Esto es un ciclo de webinars que hemos venido haciendo, sobre la ISO 13528 del año 2022. Y el día de hoy nos vamos a centrar en el numeral 9. Acá en esta parte recordemos que los programas de ensayo de aptitud están certificados en la ISO 17043 de 2010, que es aquella que nos da todos los requerimientos generales sobre los ensayos, pero pues es constante que esta norma hace referencia a la ISO 13528 de 2022 y es por esto que hemos decidido hacer como este ciclo de webinars para socializar esta norma, que es aquella que nos da todos los detalles sobre los métodos estadísticos de las comparaciones interlaboratorio. Actualmente la ISO 17043 está en revisión y se proyecta para publicación de la 17043 del 2022 para este mes de abril. Entonces, como hemos visto en los anteriores webinars, la ISO 13528 está compuesta por un alcance, unas referencias normativas y en el primer webinar hablamos de la determinación del valor asignado y su incertidumbre. Recordemos que en esta parte nombramos todo lo de material de referencia y que por el valor asignado también se puede establecer mediante consenso por expertos y que la conclusión que se llegaba en este webinar era que como la metodología más utilizada era el valor por consenso para el valor asignado. En el siguiente webinar fue la determinación de criterios para la valoración del desempeño y el día de hoy vamos a hablar del numeral 9, que es el cálculo de estadísticos de desempeño. ¿Por qué es importante? Porque pues yo como participante debo saber cómo o qué estadísticos están utilizando para evaluar mi desempeño, para decir si mi desempeño, digamos que es el indicado o no. En este numeral tenemos un 9.1 donde se habla como todas las consideraciones generales a tener en cuenta para la determinación del desempeño. En el numeral 9.2 nos hablan sobre la incertidumbre que se debe limitar en cuanto al valor asignado. En el 9.3 nos hablan de todos los errores de medición que se pueden presentar. Y del numeral 9.4, 9.5, 9.6 y 9.7 se basa pues como la descripción de los diferentes estadísticos que evalúan mi desempeño. Tenemos el Z-score, el Z'-score, el Z o mi puntaje Z y E sub N score. Por otro lado, también nos habla sobre la evaluación de la incertidumbre de los participantes de estos ensayos de actitud. Y por último, se mencionan los diferentes puntajes utilizando desempeños combinados. Entonces, antes de entrar en materia en este numeral, es bueno que recordemos y repasemos todo un glosario para entender mejor la norma. Entonces, recordemos que cuanto al valor asignado, tenemos que es el atribuido a una propiedad o característica particular de un elemento de esa aptitud. En cuanto a la desviación estándar, tenemos que es la medida de dispersión utilizada en la evaluación de los resultados de los ensayos en base a la información que esté disponible. En cuanto a error de medición, se hace referencia a que es el valor medido de la magnitud menos un valor de referencia. En cuanto al error máximo permitido, la norma nos dice que es aquel valor extremo del error de medición con respecto a un valor cuantitativo de referencia conocido o permitido por especificaciones o regulaciones para una medición determinada, un instrumento o medición de sistema. Entonces, un ejemplo de estas especificaciones o regulaciones es CLIA o RILIVAC, que son aquellos entes reguladores que nos indican los APS de nuestros analitos. En cuanto al Z-score, que es el estadístico o medida normalizada de desempeño, calculada mediante el uso de resultados del participante y el valor asignado, además se debe tener en cuenta también la desviación estándar para evaluación de la aptitud. Mi puntaje Z es aquella medida normalizada de desempeño, pero acá en este puntaje Z yo le voy a agregar o voy a tener en cuenta también la incertidumbre estándar combinada para el resultado y para mi valor asignado.
En cuanto a la proporción de puntaje límite permitido, se tiene que es la medida normalizada del desempeño calculada empleando el resultado del participante, el valor asignado y el criterio para el error de la medición en un ensayo de aptitud. Y también es importante saber cuándo la norma nos dice lo de señal de acción, que es aquella indicación de una necesidad de acción que surge de un resultado de ensayo de aptitud. Es decir, que las señales de acción son las que nos van a decir si debemos o no tomar acciones correctivas. Entonces es importante también como recargar estos símbolos griegos que la norma pues hace referencia a estos. En este caso nos vamos a centrar en el delta, el símbolo Z y sigma. Aparte de estos símbolos que les acabo de nombrar, también es importante saber a qué hace la norma referencia cuando hablamos de D, de por ciento. Entonces, cuando hablamos de D, es la diferencia de los participantes a partir del valor asignado. Cuando hablamos de un D%, esta D expresada en porcentaje. Entonces, la diferencia de los participantes a partir del valor asignado, pero pues lo voy a expresar en porcentaje. Mi delta sub E, que significa o más bien simboliza el criterio de error máximo permisible para las diferencias. Mi E sub N, que es aquel indicador de error estandarizado que incluye incertidumbre para el resultado del participante y el valor asignado. Mi P sub A, que hace referencia a la proporción del error permitido y se puede expresar como porcentaje también. Tenemos también mi S asterisco, que es aquel estimado robusto de la desviación estándar del participante. Mi sigma PT, que es la desviación estándar para la evaluación de aptitud. Y tenemos incertidumbres de X sub I, que es la incertidumbre, de un resultado de un participante I. Está la incertidumbre estándar del valor asignado y la incertidumbre estándar de un valor de referencia. Estas incertidumbres también las tenemos de forma expandida, que están representadas por la U mayúscula. Entonces tenemos la incertidumbre expandida de un resultado reportado por el participante, mi incertidumbre expandida del valor asignado y mi incertidumbre expandida de un valor de referencia. Por otro lado, con X sub I hacemos referencia a los resultados de una medición de un participante I. Mi X sub PT es el valor asignado. Mi X ref es el valor de referencia para un propósito establecido. Y tenemos Z, Z' y Z, que en Z es el puntaje empleado pues, para la evaluación. El Z' es un puntaje modificado o es como un Z expandido porque me incluye la incertidumbre de mi valor asignado. Y mi puntaje Z, que es un Z modificado porque me incluye la incertidumbre para el resultado del participante y para el valor asignado. Entonces, entrando en materia, tenemos que los estadísticos utilizados para la evaluación del desempeño se centran más del numeral 9.3 al numeral 9.7 y tenemos los estimados de desviación, mi puntaje o mi Z-score, mi puntaje Z', mi puntaje Z y mi puntaje E sub N. Entonces, en el numeral 9.1 tenemos las consideraciones generales para determinar el desempeño. Acá en esta parte de la norma nos habla que las estadísticas utilizadas para determinar el desempeño deben ser coherentes pues, con el objetivo del programa de ensayo de aptitud, que además los indicadores de desempeño deberían ser pues, fácilmente revisados a través de los niveles de los mesurandos y de las diferentes rondas del programa de ensayos, que los resultados de los participantes deben ser revisados y determinar su coherencia con las suposiciones empleadas en el diseño para permitir pues, estadísticas de desempeño significativas y pues que en general no es apropiado utilizar métodos de evaluación que clasifiquen o que de manera intencional me den una proporción fija de los resultados como generadores de una señal de acción. Bueno, digamos que acá también es importante mencionar que obviamente como la divulgación y la explicación de todos los estadísticos que evalúan mi desempeño es importante porque así va a ser más provechoso para el participante saber y entender el cómo se le está haciendo esa evaluación de desempeño. En cuanto al numeral 9.2, que me habla sobre la limitación de la incertidumbre del valor asignado, tenemos que si la incertidumbre estándar o mi UX sub PT de mi valor asignado es grande en comparación con mi criterio de evaluación,
pues va a haber como el riesgo de que algunos participantes reciban señales de acción y advertencia, pero es debido a la inexactitud y no porque realmente el participante tenga causa alguna. Entonces, por esto es muy importante como delimitar esta incertidumbre de mi valor asignado. Acá la norma también pues, nos dice que para determinar esta incertidumbre, esto se debe informar a los participantes y nos invita a revisar el numeral 4.4.5 y 4.8.2 de la 17.043. Entonces recordemos que el numeral 4.4.5 de la 17.043 es aquel donde nos dan las directrices sobre la asignación del valor asignado. Y el numeral 4.8.2 es el que se refiere a toda la descripción de los elementos que deben estar incluidos en el informe, porque pues, el participante debe saber cómo se está haciendo su evaluación. Entonces acá en esta parte, ese numeral 4.8 también nos nombra que en los informes debe estar los datos y los resúmenes estadísticos, incluyendo los valores asignados, los rangos, las representaciones gráficas. Se debe tener en cuenta también los procedimientos utilizados para establecer la desviación o los diferentes criterios de evaluación que se estén utilizando. Los valores asignados y los resúmenes estadísticos para los métodos por cada grupo de participantes. Si de pronto por alguna razón hay diferentes grupos de participantes con diferentes metodologías, para cada metodología se debe hacer este informe y esta discriminación. Por otro lado, este numeral también nos habla de que si se cumple el siguiente criterio, pues la incertidumbre del valor asignado puede considerarse insignificante y no va a ser necesario incluirla en la interpretación de los resultados. Entonces, el criterio que nos dan es que si mi incertidumbre es menor a 0.3 desviaciones o mi incertidumbre es menor a 0.1 delta E. Que recordemos que delta E era el criterio máximo permitido de error. También nos nombra que 0.3 desviaciones es equivalente a 0.1 delta E cuando mi Z es mayor a 3. Y recordemos que cuando el Z es mayor a 3 se va a generar una señal de acción. Si el criterio que les acabo de mencionar no se cumple, entonces pues el proveedor de ensayo de actitud debe considerar que cualquier acción que se emprenda debe ser coherente con la política de evaluación que ya se estableció en el programa y debe pues o seleccionar un método que determine el valor asignado y la incertidumbre y que se cumpla lo anterior, o que se utilice una incertidumbre del valor asignado en la interpretación de los resultados, o que el valor asignado se derive de los resultados de los participantes. Y acá pues surge una gran como diferencia entre subpoblaciones y en este caso pues como que lo que se recomienda es que se reporten los valores por separado y las incertidumbres para cada subpoblación. Entonces, por ejemplo, si mis participantes utilizan diferentes métodos de medición, entonces como yo voy a hacer subpoblaciones de esto y reportar mis valores e incertidumbres por separado. Y informar también a los participantes que la incertidumbre del valor asignado no es despreciable y que las evaluaciones podrían verse afectadas. Entonces, digamos que como un ejemplo para aterrizar un poco todo lo que les he mencionado, es el ejemplo global de atracina en agua potable. La atracina es un herbicida y en este ensayo de aptitud se tienen 34 participantes. Los datos sin procesar se muestran en la tabla E4, acá. Y pues lo que hacen es como ordenar los valores para pues, que haya mayor claridad. Y en esta tabla se muestran los valores calculados para la media, la desviación, la desviación estándar robusta y las iteraciones que se realizaron en cuanto a la media y la desviación. Que vemos que a la sexta iteración no cambia sus terceras cifras significativas. Entonces digamos que esta tabla nos resume o nos muestra como el cálculo de promedio y las desviaciones estándar que se hicieron para estas mediciones. Acá en este histograma pues nos muestra como los resultados de los participantes. En mi eje X tengo la concentración de la atracina, que es el herbicida, y acá en este gráfico de densidad de kernel, en mi eje X tengo la concentración de mi herbicida y en mi eje Y la densidad de kernel. Digamos que este gráfico de densidad de kernel nos muestra como la distribución de mis resultados. Pero pues recordamos que toda esta parte de los gráficos y tablas vamos a ampliar esta información en el siguiente numeral, que es el numeral 10,
que nos habla sobre todos estos cálculos estadísticos representados en gráficas. Entonces, en cuanto a mi numeral 9.3, que son los estimados de la desviación, entonces tenemos que si mi X sub I representa el resultado reportado por el participante y para una medición del ítem en una ronda de ensayos de actitud, mi medida de desempeño la voy a calcular de la siguiente manera. Entonces, mi diferencia sub I va a ser igual a mi medición menos mi valor asignado. Y que, como les nombraba anteriormente, esta diferencia se puede expresar en porcentaje. Entonces, ¿cómo la expresamos en porcentaje? Sería hacer la resta de mi diferencia dividiéndola sobre mi valor asignado por 100. Entonces, en cuanto a la diferencia de sub I o de por ciento, esta se va a comparar con mi criterio. Recordemos que delta E es mi criterio de error permitido, y esta comparación, cuando yo tengo mi diferencia y la comparo con este criterio de aquí, es que yo voy a establecer si mi desempeño es aceptable o no, y este mismo criterio se aplica para mi D%. Entonces acá tenemos un ejemplo de la aplicación de este criterio de que cuando D es mayor a mi delta E menos o menor a mi delta E, mi desempeño se considera aceptable. Entonces, este ejemplo lo tomamos de los reportes QAP emitidos por Quick, en donde en esta sección 3 del reporte tenemos la diferencia porcentual. La fórmula que se aplica es el resultado del laboratorio menos mi valor asignado, X sub PT, sobre mi valor asignado por 100. Acá tenemos la diferencia y cuál es el criterio que establecemos en esta parte para hacer la evaluación del mensurando estos límites de aceptación. Entonces yo comparo mi diferencia con mis límites de aceptación y esto me va a generar mi valoración. Entonces estos límites de aceptación van a ser mi delta sub E o mi criterio. Por otro lado, este criterio o mi delta sub E se relaciona con mi desviación o mi sigma PT, empleados para los puntajes Z. Entonces la relación está determinada de la siguiente manera. Si mi Z es mayor a 3, se va a crear una señal de acción o de alarma. Que esto sería igual a que si tengo mi delta E va a ser igual a 3 desviaciones PT, por lo cual esto es equivalente. Si nos fijamos aquí, básicamente lo que se hizo fue un despeje de la fórmula. Acá teníamos que delta E es igual a 3 sigma sub PT y esto es equivalente a... Necesito que vuelva a compartir. Descomparta la pantalla y vuelva a compartir. Es que hay usuarios que no están bien. Listo. Entonces, como les comentaba acá en esta parte de la diferencia porcentual, entonces en esta sección 3 del reporte comparamos mi diferencia porcentual con el criterio, que es mi delta sub E, y este me va a dar una valoración de satisfactorio. Entonces, acá en esta parte mirábamos que el criterio sub E se encuentra relacionado con mi sigma PT, y esta relación está determinada para los criterios de evaluación para el puntaje Z. Entonces, un ejemplo de esto es que si mi Z es mayor a 3, se va a crear una señal de acción. Y cuando mi criterio E es igual a 3 desviaciones, esto es equivalente a sigma PT igual a mi criterio sobre 3, que en esta parte lo que les comentaba es que básicamente se hizo fue un despeje. En cuanto a los estimados de la desviación, también es importante lo que nos recalca la norma de que mi D como estadística de desempeño y mi criterio o mi delta sub E como criterio de desempeño tiene ciertas ventajas y desventajas. Entonces, en cuanto a las ventajas de estos estadísticos, es que los participantes pues tienen una comprensión intuitiva de dichas estadísticas, porque pues pueden asociar como causas comunes de error, ya sea por la calibración incorrecta o sesgos en las diluciones. Pero hay ciertas desventajas en cuanto a estadísticos que son poco convencionales para los ensayos de aptitud en muchos países o campos de medición y que D no está como tal estandarizado para múltiples analitos o cuando los criterios de idoneidad varían por nivel de mensurante.
Por otro lado, para los fines de comparación entre niveles de mensurandos, donde los criterios de idoneidad pueden variar, se puede mi D% o mi D ser transformado en un indicador de desempeño normalizado. Para yo transformar mi D o mi D% en un indicador de desempeño normalizado, lo que hago es volverlo como porcentaje, el cual va a ser porcentaje de desviación permitida o P sub A. Entonces, básicamente lo que hago es mi P sub A va a ser mi diferencia sobre mi criterio por 100. Y pues por consiguiente mi P sub A mayor o igual a 100% o menor a 100% me va a indicar una señal de acción. Aquí esto va a funcionar igual a mi Z-score, solo que en mi Z-score trabajo con 2, 3 y acá voy a trabajar con rangos más grandes. Es un ejemplo de esta aplicación de mi P sub A. Tenemos acá un reporte del CAP, del Colegio Americano de Patólogos, en donde el criterio establecido en este caso es 6%. Entonces, ese va a ser mi criterio o mi delta sub E. Y voy a utilizar mi resultado, en este caso que es 24.3, con mi media que es 24.5 y voy a aplicar la fórmula. Entonces, mi diferencia, ¿cuál sería? Mi resultado, que es 24.3, menos la media, que sería 24.5, esto me da menos 0.2. Y esta diferencia la voy a dividir entre mi criterio, que como les dije anteriormente era 6%. Esto me da menos 0.045 y esto lo vamos a multiplicar por 100. Como vemos acá tenemos un P sub A de menos 4.45%, es decir, no se nos genera ninguna señal de error o de acción más bien. Listo, entonces en cuanto a los puntajes Z o mi Z-score, tenemos que se calcula de la siguiente manera. Mi Z sub I va a ser igual a mi medición, a mi X sub I, menos el valor asignado sobre la desviación de mi valor asignado. ¿Y cómo se hace la interpretación de este Z? Utilizando la siguiente escala. Si mi resultado arroja que Z es menor a 2, esto lo voy a considerar como aceptable. Si mi resultado arroja que Z es mayor a 2 y menor a 3, esto lo voy a considerar como una señal de advertencia. Y si mi Z arroja que es mayor a 3, pues ya se va a considerar inaceptable o una señal de acción y que tengo que implementar una acción correctiva. Digamos que esta parte de los puntajes Z-score lo relaciono con la evaluación con medida de comparación, que es la sección número 2 de los reportes QAP, en donde los analitos, en la valoración, nos guiamos siguiendo esta interpretación de los puntajes Z. Entonces acá les muestro como un ejemplo de los diferentes analitos. De hecho acá en este ejemplo vemos que están como las tres interpretaciones. En este caso para la carbamazepina, si observamos el Z-score obtenido es de 3.44, por lo tanto mi valoración va a ser de no satisfactorio y por eso está en rojo. Para la creatinina quinasa tenemos que mi Z-score es de 1.18, es decir, que es satisfactorio porque está en mi rango de menor a 2. Y para el cloro, en este caso, vemos que está en amarillo o señal de advertencia o alarma porque mi Z-score es de 2.31. Entonces está en este rango de mayor a 2, pero menor a 3. Entonces, la fórmula que utilizamos para el cálculo del Z-score es mi resultado del laboratorio menos la medida de comparación sobre la desviación del grupo de consenso. Un ejemplo donde también utilizamos este estadístico para la evaluación es en la sección número 4 de nuestros reportes QAP, donde tenemos, por ejemplo, la media de comparación. Acá tenemos este Z-score, nos dio un menos 4.63. Acá pues al ladito les pongo la fórmula. Acá vemos que el valor reportado por mi laboratorio era 132 miligramos decilitros. A esto le resté la media de comparación o mi BAB, que era 177.5, y esto lo dividí entre mi desviación, que era 7.6. Y así obtuve mi Z-score de menos 0.463. Entonces, según lo que vimos ahorita, sería no satisfactorio porque está por arriba o mayor a 3. Bueno, entonces cuando los puntajes Z', como les decía, básicamente es una modificación de mi puntaje Z. ¿Por qué? Porque le estoy agregando una incertidumbre. Entonces, cuando existe preocupación sobre las incertidumbres del valor asignado,
Por ejemplo, cuando mi
Muy buenas tardes a todos. Les recuerdo, para la obtención del certificado de participación, diligencien la encuesta que se envió al chat. Solamente quiero recordarles que hoy en 8 días tendremos el cuarto webinar de esta serie y recordarles, hacer una pequeña recordación acá. Manejamos nosotros en el primer webinar este contenido de cómo se asigna el valor, cómo se determina el XPT, el valor asignado, es decir, el valor con el cual el programa de control de calidad externo va a comparar mi resultado. Entonces veíamos que tenemos ahí varios métodos. Estos son los métodos que me presenta ISO 13528. Me gustaría que nos compartieran en el chat cuál de estos métodos utiliza su proveedor de control de calidad externo para asignar ese valor aceptado como verdadero, ese XPT con el cual están comparando los resultados de sus laboratorios. Usan una formulación específica, un material de referencia certificado, los resultados emitidos por un laboratorio, un consenso de expertos, o usan el consenso de los resultados de todos los participantes. Nos gustaría también invitarlos a que recordemos que en el webinar anterior también hablamos de cuáles son esas formas de determinar los criterios de evaluación de desempeño. Entonces veíamos que habían 6 criterios para evaluar si el desempeño es satisfactorio o no es satisfactorio: por percepción de los expertos, por experiencias en rondas previas de un programa de ensayos de aptitud, mediante el uso de un modelo general, por desviaciones de estándar de repetibilidad y reproducibilidad de estudios cooperativos previos, a partir de datos obtenidos de la misma ronda, o por seguimiento de acuerdos interlaboratorios. Y en el día de hoy hablamos de cuáles son esos estadísticos que utilizan los organizadores de los programas de proficiencia, en donde tenemos el estimado de desviación, el D, el D porcentual, los puntajes Z, y aquí hay mucha Z, ¿no? El puntaje Z, el Z', el Z y el E sub N. Entonces nos encantaría que nos pudieran compartir en el chat y nos contaran cuáles son los estadísticos que están usando los proveedores de sus programas de control de calidad externo, cuáles son los criterios que están utilizando los organizadores de estos programas para evaluar el desempeño de sus laboratorios, y también cómo están asignando ese valor aceptado como verdadero o XPT, con el cual van a comparar los resultados que ustedes están enviando. Pues bueno, esto es lo que teníamos para hoy. Esperamos que sea útil para todos ustedes. Igual, muchas gracias, que algunos nos comparten qué es lo que están usando sus organizadores de programas de ensayos de aptitud. Les recordamos también, como nos decía el ingeniero Jorge, que en nuestra página web, en la parte de Quick Academy, se encuentran los webinars de las sesiones anteriores. Y supremamente complacidos si a algún laboratorio le interesa que hagamos un taller especial sobre ISO 13528, pues con muchísimo gusto. Muchísimas gracias y nos vemos de hoy en 8 días.